traumáticas y sus epónimos. Este capítulo es una continuación de lo que fueron las lesiones traumáticas con epónimos. Esta vez sí vamos a referirnos a estas lesiones que se conocen como osteocondrosis o también necrosis avasculares. Los contenidos son fases de la reparación de una fractura, necrosis avasculares, su clasificación, algunos aspectos relevantes de este tipo de patología y por último revisar cuáles son los epónimos más frecuentes en este tipo de osteocondrosis. Para dar inicio a este capítulo de fondo es necesario hacer un recordatorio de las fases de reparación de una fractura para poder entender las etapas de la osteocondrosis. Tendríamos que la parte inicial comienza con el proceso inflamatorio del hueso, le continúa una fase de fibrocartílago donde se produce reabsorción del componente sanguíneo y pérdida de la matriz ósea con una parte de fibrocartílago y aumenta el contraste de las lesiones o las partes afectadas y se empieza a producir un cambio de las líneas de fuerza de remodelamiento para después continuar con una fase de osificación o decallo óseo para después en la remodelación final. Los tiempos que están asociados teníamos que eran de 5 a 7 días, aquí de una quincena, aquí poquito de un mes aproximadamente, aquí entre un mes y medio y aquí algunas veces pueden ser meses o años dependiendo del tipo de lesión y el hueso afectado. Una vez recordando esto que ya había avanzado en capítulos previos, es necesario revisar cuáles son las fases de lo que esto que a veces desde mi perspectiva personal llamamos como necrosis avascular, pero personalmente siento deberían denominarse como osteocondrosis. Inclusive hay otro concepto que también se les denomina como osteocondritis. ¿Por qué voy por esto? Es lo siguiente. Es, partamos en cómo comienza todo esto. Tenemos una estructura ósea y si esta estructura ósea tiene algún problema en lo que es la interrupción del aporte sanguíneo en partes como las epífisis en huesos largos o bien en huesos cuboideos, por distintas razones, ya sea por compresión, fragmentación o separación, lo que llamaríamos como lesión disecante, ¿qué puede llevar en esto? Producir primero una zona de isquemia. Si esta zona de isquemia en el hueso afectado aumenta, va a poder llevar a una necrosis avascular. Por eso que digo que hablar de necrosis avascular es como tener una visión un tanto miope de todo el proceso del desarrollo de esta patología, porque son como distintas fases, como lo partí diciendo en las fases de la reparación de una fractura. Por lo tanto, no puedo hablar de necrosis avascular sabiendo que todavía estoy en la fase de isquemia. No puedo hablar de necrosis avascular si todavía estoy en la fase inicial, que sería inflamatoria en un proceso posterior a una compresión, fragmentación o separación. Por lo tanto, es como un poquito ambiguo esto. Continuemos. Si esta necrosis o isquemia en el punto de vista de la área afectada va a producir una muerte celular, pero la muerte celular en nuestro cuerpo no lleva a que que este hueso se descomponga al interior de nuestro cuerpo. Muy por el contrario, va a recibir una neoperfusión, una revascularización y se va a generar un nuevo tejido óseo pasando por las fases de fragmentación, previa reabsorción y después un tejido que va a tener una conformación arquitectónica un tanto diferente de la que tenía inicialmente. Por ejemplo, en el caso de la lesión que afecta la cabeza del fémur, que vamos a ver más adelante, vamos a ver que en el caso de la regeneración o remodelación ya no va a ser una cabeza esférica o lo más esférica que estamos acostumbrados, sino que vamos a ver que pierde, que va a ser más achateada, más deformada, etc. Y por otra parte, vamos a ver que en el área circulante, si esta necrosis o isquemia se mantiene, va a llevar a una esclerosis reactiva y aumento de la vascularización. Por lo tanto, cuando hablamos de este aumento de la vascularización y además estamos hablando ahí recién de un proceso de osteocondritis.
es por eso que yo prefiero dar a toda esta fase como el nombre de osteocondrosis para evitar algunas confusiones con respecto a si es una necrosis o si es un proceso de osteocondritis propiamente tal. Algunos prefieren clasificar estas lesiones en base al mecanismo que lo dio, como lo había dejado anteriormente, de aplastamiento, decisión o de tracción, y le asociaron algún epónimo. Otros las quisieron tal vez complementar un tanto más, y lo que me gusta bastante, que por ejemplo lo hizo según Cipher en su clasificación, la refiere de esta manera, le da la zona de afección, le da un epónimo y dice cuál es la zona más afectada. Estas vemos que son las más frecuentes y a continuación voy a hacer mención a 10 de las que yo considero son las que más repiten y tenemos que darle énfasis para que ustedes las recuerden con mayor facilidad. No quito mención a las demás, pero sí es importante que reconozcan al menos estas 10 que son las más frecuentes. Partamos. La primera es la asociada a la necrosis avascular del escafoides carpiano, conocida como enfermedad de Fraser. Aquí yo les pido a los alumnos que aquí está el radio y recordemos que la articulación radiocarpiana se produce por el semilunar y el escafoide, y aquí yo no veo el escafoide. ¿Por qué no está el escafoide? No es porque existe una agenesia, sino que estuvo en su fase de reabsorción y después viene la fase de neovascularización para poder generar este nuevo hueso que sería el escafoide. Por lo tanto, al tener una imagen así, de esta manera, es importante plantearse si estamos frente a una osteocondrosis del hueso escafoide, y la clínica es fundamental en recalcar algún tipo de información y pesquisar algún mecanismo que se asocie a este tipo de lesiones. Continuando, como ya lo había dicho, en la misma articulación de la muñeca, vamos a hablar de la lesión de Kienbock, que es aquella que afecta al semilunar. Es obvio, escafoide y semilunar llevan todo lo que es la articulación radiocarpiana y mecanismos intensos de tracción o golpe en este eje hacia el radio va a producir lesión en estos huesos cuboideos que ya habíamos mencionado, son los más frecuentes que se lesionan y tienen estos tipos de osteocondrosis. Como tercer caso les voy a mencionar la de Freiberg, que es aquella que afecta a la cabeza del segundo metatarsiano. Esta principalmente se dan en pacientes que, por ejemplo, la típica de la del soldado, por el marchar o exponerse o por dar golpes siempre y reiteradamente en equino y golpear base en la cabeza del segundo metatarsiano hacia el pie, produce estas lesiones principalmente por compresión y termina con una osteocondrosis a este nivel. Después tenemos la enfermedad de Sever, que se produce en la parte posterior del calcáneo con el típico fragmentación que está acá, que vemos es una de las fases recuerden, de la fractura, la fragmentación, después reabsorción y nuevo reestructuración o remodelación ósea. Esto es típico en los pacientes que de repente golpean con los talones sobre el piso. Estas por lo general son enfermedades de los niños muy inquietos, que cuesta tenerlos tranquilos y se golpean, se agachan, etcétera, y tienen este tipo de lesiones. Esta es la adhesiva que afecta la apófisis posterior del calcáneo. Esta es la que yo mencionaba hace un momento, que es la de Pertes o la esclave Pertes, afecta la cabeza del fémur. Aquí vemos es una cabeza normal, tenemos los cartílagos de crecimiento, está desarrollando de manera normal aquí en verde, y aquí vemos ya un cuello bastante ensanchado, su estructura arquitectónica no es la normal que hemos visto aquí en el lado contrario. Vemos que existe una fragmentación con cambios de intensidad hiperintensa, isodensa, etcétera, que habla de un proceso de remodelación que es característico o llama a la osteocondrosis de Pertes. Continuamos con las del pie. Este es un hueso cuboideo que está en el pie y es el navicular o escafoides tarsiano, cuyo epónimo recibe como nombre de enfermedad de Köhler. ¿Ya? Lo mismo, podemos ver que aquí existe es como se ve hiperdenso este huesillo ya cambiando su forma o estructura como lo vemos habitualmente, y ven aquí cómo se observa la parte de fragmentación de lo que es el hueso de escafoides tarsiano, también conocido como navicular.
Si ustedes se dan cuenta, es muy importante para poder evaluar este tipo de lesiones siempre hacer estudios de rutina comparativos de ambas extremidades. Continuando, vemos la enfermedad de Osgood-Schlatter. Esa se produce por una fragmentación a nivel de la tuberosidad anterior de la tibia. Antiguamente sucedía mucho con los niños que se pasaban agachados jugando a las bolitas o al trompo, etcétera, pero requiere por roce mucho con las rodillas en el piso principalmente, y esto por compresión produce esta lesión por fractura a nivel de esto, con la lesión que se conoce como osteocondrosis de Osgood-Schlatter. Como 8 vamos a mencionar la que afecta el vértice inferior de la rotura por mecanismo de tracción o rodilla del saltador, muy común en basquetbolistas, conocida con el epónimo de síndrome de Sindre-Larsen-Johansen. Por último tenemos la número 9, que es la enfermedad de Panner, que se produce mucho en el codo, principalmente en el cóndilo del radio, y esto dado que a veces a los niños, los papás, los toman de los brazos, los levantan y el mecanismo axial de soltarlo produce un golpe reiterado en estos cóndilos y se produce esta afección con la osteocondrosis de la zona afectada, conocida con el nombre de enfermedad de Panner. Y por mencionar la última, la 10 dentro de las más frecuentes, la enfermedad de Chewerman, que se caracteriza también porque se encuentran a lo menos 3 cuerpos vertebrales acuñados. Esto dado porque se produce una alteración en la parte anterior de los cuerpos vertebrales y su irrigación, y estos cuerpos se achatan o se fracturan o se fragmentan en su cara anterior, y como característica radiológica vamos a ver siempre en una proyección lateral 3 cuerpos seguidos al menos que están en forma de cuña. No hay un antecedente traumático evidente, sino típico de ver a un niño inquieto que a lo mejor tanto saltar y no. Del punto de vista de la anamnesis o historia clínica, al momento de ver al paciente, vamos a ver que era un paciente que tiene una postura de demasiada cifosis. ¿M? Por lo tanto, es típico conocido como la cifosis juvenil en este tipo de pacientes. Eso es todo.